El día de hoy comenzamos con el primer compuesto derivado nitrogenado, las aminas. Las aminas son compuestos que resultan de reemplazar parcial o totalmente los hidrógenos del amoníaco o del hidróxido de amonio por radicales alquilo o arilo. A las aminas se les conoce también con el nombre de amoníacos compuestos, porque sus propiedades son muy cercanas a los álcalis o bases. Se les llama también bases orgánicas. El grupo amino es NH2. Ahora, con respecto a las clases de aminas, las podemos clasificar de distintos puntos de vista. De acuerdo al número de hidrógenos reemplazados, pueden ser aminas primarias, secundarias o terciarias. De acuerdo al tipo de radical, en alquilaminas y en arilaminas. De acuerdo a los sustituyentes, pueden ser aminas simples, aminas mixtas. Según el número de grupos de amino en la molécula, pueden ser monoamino o poliamina. Y también tenemos las aminas heterocíclicas. Bien, que repasen y sepan los conceptos de cada una. Con respecto a su nomenclatura, decimos que hay dos formas de nombrarlas, ¿no? De acuerdo al grupo funcional o por sustitución. Analizaremos la primera forma. Decimos, en las aminas primarias o monoaminos se agrega el sufijo amina al nombre del radical arilo o alquílico. Metil, porque ahí está, tenemos metilamina, etilamina, ciclohexilamina. Y finalmente tenemos fenilamina, o más conocido como anilina, un compuesto aromático ya muy conocido por todos nosotros. Si hay dos o tres sustituyentes iguales, se anteponen los prefijos di o tri, el nombre del radical y luego el sufijo amina. Fíjense en el primer ejemplo, dimetilamina. En el otro, difenilamina. Puede haber también un trifenilamina que ustedes pueden practicar para que vean cómo es, o un trietilamina, pueden practicar. Dice, si los sustituyentes son diferentes, para la cadena principal se escoge el sustituyente de mayor número de carbonos. Eso es importante. Para dar el nombre se antepone la letra N para indicar que los radicales están unidos al nitrógeno. Y ahí tenemos, fíjense ese ejemplo. Entonces, la cadena principal va a tener, que tiene 3 carbonos. Entonces, por eso coloco N-etil, que es el radical, propan-1-amina. O también etilpropilamina. En el segundo ejemplo, tengo acá que la cadena principal va a tener pues 3 carbonos. Vemos N-etil, N-betil, bután-1-amina, porque tiene la cadena principal 4 carbonos. También se puede decir en orden alfabético, butil, etil, propilamina. No muy recomendable. En el otro ejemplo tenemos N-etil, N-metil, ciclohexan-1-amina. Amina, o también etil, metil, ciclohexilamina. Acá en el aromático, N-metilanilina, lógico, o fenilmetilamina. Fíjense en el otro ejemplo, es muy importante. N-butil, 2,N-dimetil ciclohexilamina. ¿Por qué viene el 2? Porque justamente en el carbón 2 está pues metil. Entonces por eso se nombra de esa manera, ¿no? N-butil, que está en el carbón, en el nitrógeno. 2, en el carbón 2. Y en el N también está el metil, dimetil ciclohexilamina. Ahora tenemos acá, fíjense, no está en los extremos, sino en el centro, tenemos propan 2-amina. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos que en el carbón 3 hay 2 dimetitos, 3,3 dimetil, bután 2-amina. Fíjense, esta es la regla número 33, pero fíjense cómo se numera este último ejemplo, ¿no? Se comienza a numerar por la izquierda. Fíjense bien. Cuando hay dos o más grupos amino, entonces el radical amino pasa a ser sustituyente y se nombra haciendo terminar en el sufijo correspondiente, diamina, triamina. Y ahí tienen, por ejemplo,
butano 1,4, putrescina. Ahí está, más conocida. Tenemos en el otro ejemplo, hexano, 1,3,6 triamina. Esa es otra. Ahora, fíjense muy bien, ¿eh? Y tenemos en el 3,5 les he puesto las aminas heterocíclicas. En todos los casos donde está el nitrógeno es la posición número 1. En la regla número 3.6 es muy importante. Dice, si en la cadena hubiera grupos amino y oxidrilo, amino y formilo, amino y carboxilo, entonces el grupo funcional amino pasa a ser radical, perdiendo su condición principal. Eso es muy importante. Para nombrar y hacer referencia a la función amina se nombra como amino. Y ahí tenemos un cíclico. 2-amino, porque el que manda es el OH, 2-aminociclopentanol, es un alcohol. Y acá tenemos un formilo y el amina. Entonces, mándanos el formilo, tenemos 3-aminopentanal. Acá tenemos una acetona, en el tercero una acetona y el amina. Entonces, comienzo pues por el lado. ¿Se dan cuenta? Tenemos que pensar por la situación donde está el carbonilo, que es el que va a mandar finalmente. Entonces, tenemos 4-amina, hexan 2-ona. Muy importante que se nos comience a nombrar por la izquierda. Con respecto a sus propiedades físicas, decimos que la metil y la etilamina tienen un olor fuerte a amoníaco y son gaseosas. Las aminas que tienen 3 a 9 carbonos son líquidas y tienen un olor característico a pescado o carne podrida. Algunas diaminas son pestilentes, tenemos la putrescina y la cadaverina, que se desprenden de cadáveres en descomposición. Son altamente polares, debido a que presentan un puente de hidrógeno entre las moléculas. Son más básicas que los alcoholes y éteres. Por ejemplo, en la cadaverina tenemos que es el pentano 1,5 diamina. Con respecto a sus propiedades químicas, tenemos que la amina primaria más el ácido nitroso nos da el alcohol, agua y nitrógeno. Ahí está con color, para que se den cuenta de dónde salen las moléculas. La amina secundaria con el ácido nitroso nos da la nitrosamina más agua. Ahí está, fíjense. Ahora, la amina primaria o secundaria más el cloruro de acilo nos da una amida más el ácido clorhídrico. Las amidas, funciones que estudiaremos en la próxima clase. ¿Cuál es la aplicación en la química de las aminas en la industria química? Como decimos que las aminas sencillas como la metilamina, etilamina, dimetilamina se utilizan como materia prima para elaborar insecticidas y compuestos farmacéuticos. Estudien bien esta parte de las propiedades químicas, señoritas y señores estudiantes, que lo he hecho bien a color para que ustedes puedan ver cómo reaccionan y de dónde salen los resultantes. Con respecto a su obtención tenemos 3 formas. Dice, un halogenuro más amoníaco me da la amina más el ácido hidrácido. Ahí está, fíjense, el bromoetano más el amoníaco me da la etilamina más el ácido bromídico. Está bien a color. Ahora tenemos otra forma que se llama la alquilación de Hofmann, cuando se forma una amina y una sal aloidea de amoníaco. Ahí está el bromoetano más el 2 moléculas de amoníaco me da la etilamina más bromuro de amonio. Nitrilo más hidrógeno me da la amina, eso se llama hidrogenación de nitrilos o reducción de nitrilos. El etano nitrilo más 2 moléculas de hidrógeno y aquel platino finamente dividido que va a acelerar la reacción me da la etilamina. 6.3. La amida más 2 moléculas de hidrógeno me da la amina más el agua. Fíjense bien ustedes, señoritas y señores estudiantes, cómo está bien hecho a color. Y pasamos a capítulo importante, los famosos aminoácidos que vimos el año pasado en biología, ¿no? Estas son las biomoléculas que forman las proteínas. ¿Ya? Entonces tenemos, desde el punto de vista biológico, hay 20 aminoácidos esenciales. 20 aminoácidos, pero los esenciales son los que no sintetiza la célula y son 9. Uno se ha agregado uno más, decíamos que era 8, ahora son 9 y es importante que ustedes analicen, ¿no? Ahora dice, en todos los casos el grupo amino se encuentra como sustituyente en el carbón alfa. ¿Cuál es el carbón alfa? Es el carbón que está contiguo al grupo carboxilo.
Ahí está. Ahí en los ejemplos les digo, el carbón que está en negrilla es el carbón alfa. Y ahí tienen pues ácido, ¿no? Ácido. 2-amino propanoico, un aminoácido. Otro aminoácido que se nombra ácido, 2-amino pentanoico. Fíjense bien esto, señoritas y señores estudiantes. Aquí les he puesto el tema de los alcaloides. Los alcaloides son aminas naturales de origen vegetal, que antiguamente se les conocía como álcalis vegetales, porque sus soluciones son básicas. La morfina fue el primer alcaloide puro aislado del opio. Por su pariente cercano, la codeína, que simplemente es el éter metílico de la morfina, ¿no? Que sirve para contrarrestar la tos. La heroína, ese es otro pariente de la morfina, pero no es de origen natural, sino que se sintetiza por diacetilación de la morfina. Y ahí les he puesto justamente las fórmulas de estos alcaloides, que generalmente cuando uno toma bastante de ello, ¿no? Sobre todo la morfina, que ayuda en el dolor, pues puede crear adicción. Y esto solamente el médico lo puede recetar. Y también les propongo ahí unos ejercicios, ¿no? Escriban los nombres de las siguientes aminas y escribir las siguientes fórmulas. Para esto practiquen con sus reglas. Y estos ejercicios los escriben en su cuaderno, porque en la próxima clase darán su examen de aminas. Estudien y practiquen, señoritas y señores estudiantes.